A comienzos del siglo pasado, Argentina era uno de los países con la tasa de alfabetización más alta del mundo. ¿Por qué pasó esto? Porque Sarmiento impulsó las escuelas normales y con la Ley 1420 de Roca de educación laica, gratuita y obligatoria, la alfabetización avanzó en todo el país y todos los chicos tuvieron acceso a una educación de calidad y equitativa. La educación superior también se destacaba. La Universidad Nacional de Córdoba fue una de las primeras de América Latina y con la reforma universitaria de 1918 se expandió en todo el continente los conceptos de libertad de cátedra, gratuidad y democracia en el gobierno. A estos problemas se sumó el impacto de la pandemia. Argentina fue uno de los países con el cierre más largo del mundo de escuelas. Esto generó que más de 1 millón de chicos perdieran contacto con el sistema educativo. Si estos chicos entraran en el estadio donde se jugó la final de Qatar, necesitaríamos 12 estadios con lugar para todos. Es por eso que Argentina está en una verdadera emergencia educativa. Uno de los primeros problemas que tiene la educación argentina es la terminalidad educativa. Según la ONG Argentinos por la Educación, de cada 100 chicos que empiezan primer grado, solo 16 termina el secundario en tiempo y en forma. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que no cumplen lo que se espera de ellos, que es la primaria y la secundaria, en el tiempo esperado. Y segundo, que no tienen los conocimientos suficientes de lengua y matemática. Los datos varían mucho según la zona del país. Si bien el promedio es 16, en provincias como Formosa, Chaco y Santiago del Estero, solo 5 de cada 100 chicos terminan el colegio en tiempo y forma. También influye el nivel económico de las familias. De los 16 de cada 100 que terminan en tiempo y forma, solo 3 estudiantes provienen de familias de menores ingresos. Si miramos el nivel educativo de los padres, la mayoría de los 16 chicos que terminan en tiempo y forma vienen de hogares donde las madres tienen secundario completo o estudios superiores. Es decir, el nivel de ingreso, el nivel educativo que hayan alcanzado los padres o la zona geográfica donde nacieron influyen en sus posibilidades de terminar en tiempo y forma a la escuela secundaria. Sobre esto conversé con Guillermina Tiramonti. Ella es docente y especialista en educación. De cada 100 que arrancan el primario, 16 terminan en tiempo y forma. Pero ese número no es homogéneo. No, claro. No es homogéneo, ni por provincia, ni por pertenencia socioeconómica. Entonces la pregunta es cómo se reduce esa brecha socioeconómica que afecta a los más pobres. Bueno, por un lado, haciendo que la primaria tenga la efectividad que debe tener. Y para que la primaria tenga la efectividad que tenga que tener en todos los chicos, no solamente hay que hacer un seguimiento de los aprendizajes de los chicos, básicamente de la alfabetización, sino chicos que lleguen a la primaria con un nivel inicial cumplido que también los ayuda a generar las condiciones que necesitan para aprender. Entonces, para poder mejorar la eficacia y la eficiencia del secundario, necesitas una primaria mejor. Hace unos minutos decíamos que la mayoría de los estudiantes no alcanzan los resultados esperados en lengua y matemática. Esto se basa en los resultados de las pruebas Aprender. Estas evaluaciones se hacen sobre los alumnos que están en el último año de la escuela primaria. De acuerdo a estas evaluaciones, en el año 2021, solo la mitad de los chicos tuvieron resultados satisfactorios en lengua y matemática. Si comparamos estos resultados con el 2018, vemos una caída en el desempeño escolar. En el caso de matemática, de 2,6 puntos. En el caso de lengua, de casi 20 puntos. Esto quiere decir que en los últimos años aumentó la cantidad de chicos que terminan la escuela primaria sin poder comprender un texto simple o resolver un problema matemático básico. Lo que más me doy cuenta, hablando con mis amigos que se fueron a otras universidades, es, bueno, acá hablan de matemática, pero nosotros en lo que más vemos la diferencia es en la comprensión lectora y en la escritura. Y creo que es hasta, siento que la matemática al final tal vez la terminas aprendiendo, pero si de verdad no tuviste una formación importante en comprensión lectora y en escritura, entonces eso recuesta amoldarte si otras personas fueron a un ritmo más acelerado que vos tal vez tardás. Y eso es algo que yo siento que es muy dispar. Puede ser directamente en capital, no tanto bien en provincia o saliendo a
provincias más alejadas. Los resultados también varían mucho entre jurisdicciones. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires más del 72% logra un buen desempeño en las pruebas de matemáticas, en provincias como Santa Cruz, La Rioja y Misiones no llegan al 50%, y en Chaco y Catamarca están por debajo del 40%. Sobre este problema conversé con Pepe Menéndez. Él es docente de Barcelona y además es asesor internacional en educación. Entonces yo a veces creo que el problema que tenemos es que en la primaria parece que los alumnos aprenden, pero si no saben leer y escribir y no tienen los conceptos básicos de matemáticas, en realidad lo que deberíamos hacer es, bueno, pues vamos todos los profesores, todas las áreas de conocimiento, vamos a utilizarlas para que aprendan a leer. No es un problema de la lengua. No es un problema del profesor de lengua, no, es un problema de todos. Entonces esta idea de un trabajo en equipo, de un trabajo orientado a este protagonismo del alumno, porque él tiene esta dificultad, desde mi punto de vista también sería una recomendación para una situación que es grave, ¿no? Que el abandono, la desafección es grave, pero muchísimo más grave es que encima los que sigan no tengan las competencias adecuadas. A los problemas de terminalidad y desempeño se le suma la falta de inversión en infraestructura. Para el año 2023, el presupuesto que se previó en educación es el segundo más bajo de los últimos 11 años después del ejecutado 2020. La falta de inversión en educación no es una novedad en el kirchnerismo. Entre 2011 y 2015, en la provincia de Buenos Aires, solamente se hicieron 300 obras de infraestructura en las escuelas y había 50 escuelas solamente conectadas a Internet, con 18.000 escuelas y 12.000 edificios. Mientras que entre 2016 y 2019 sextuplicamos la ejecución de obras escolares de la gestión anterior. Hicimos más de 8.500 obras e intervenciones, incluyendo más de 60 escuelas nuevas. Finalizamos la construcción de más de 130 edificios nuevos y más de 300 aulas nuevas. Y a través del Plan Aprender Conectados se brindó conectividad a más de 7.000 escuelas bonaerenses. Y si vemos la evolución del presupuesto nacional, 2017 fue el año que mayor presupuesto se destinó a educación de la última década. Así todo, el kirchnerismo sigue diciendo que ellos defienden la escuela pública y nosotros no. Dato mata relato. Otro grave problema que tiene el sistema educativo es el atraso en los contenidos curriculares. Si tomamos como ejemplo nuevamente el caso de la provincia de Buenos Aires, en el 2015 la currícula llevaba más de 10 años sin modernizarse y no tenía contenido adaptado a las nuevas tecnologías. Buenísimo que en la secundaria vean algo de programación, porque imagínate que cuando salen, si haces un curso de 2 meses, fuera de lo que es la secundaria, y podés llegar a conseguir un trabajo, imagínate si en la secundaria, aunque sea en los últimos 3 años, salen de ahí y ya, bájate, conseguir un trabajo hoy. ¿Les hubiera gustado recibir esta capacitación o estas herramientas, vos que todavía estás en secundario, en la escuela? Sí. Que hubiera programación, robótica, todo esto en la escuela. Mira, todos hacen así con la cabeza. O sea, ¿les parece que es algo que debería estar incorporado en la educación secundaria como mínimo? Fue nuestro gobierno donde se adaptó nuevamente la currícula y se incluyó la obligación de enseñar robótica y programación desde jardín de infantes y en la escuela primaria. También la currícula demuestra problemas en la formación para el trabajo. En una encuesta reciente vimos que 8 de cada 10 docentes dicen que sus alumnos tienen una brecha entre lo que aprenden y lo que les demandan los empleadores. Al día de hoy, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires son de las pocas jurisdicciones que tienen prácticas profesionalizantes para estudiantes en los últimos años de escuelas técnicas. Y la ciudad de Buenos Aires es la única que generalizó esta práctica para el último año de todas las escuelas secundarias de la ciudad. La diferencia también se siente en la inserción al mundo laboral. Creo que yo siento que los chicos que están acá en la ciudad de Buenos Aires como están más curtidos en lo que es las herramientas que se necesitan para, para encontrar un trabajo, herramientas sociales, herramientas de trabajo de equipo. Siento que en el interior como que apenas llegas a cubrir los contenidos básicos, no te enseñan más lo que es por ahí herramientas que van a servir a futuro. Hoy en Argentina, 1 de cada 4 jóvenes no estudia ni trabaja y tenemos la tasa de desempleo joven más alta de América del Sur. ¿Cómo es posible que frente a estos datos todavía no hayamos actualizado las currículas de todas las provincias y hayamos incluido la formación para el trabajo? O sea, una de las cosas que estuve también hablando ahora en Japón y que recibí feedback, digamos, es que es importante el entrenamiento, o sea, la métrica real. Porque le enseñamos a muchos a programar, pero después nadie los contrata. ¿No es cierto? O porque les enseñamos tecnologías, pero después la misma empresa contrata porque tiene un programa a poquitos, pero
hay un montón de chicos que quedan en una brecha porque les faltan herramientas blandas, o inglés, o idioma, o lo que sea. Y no vamos a poder evitar que el trabajo sea global porque, o sea, hoy en día nosotros nos conectamos por Meet en la pandemia. En mi recorrida por todo el país, hablé con muchos docentes que siguen trabajando para generar oportunidades a sus alumnos a través de la innovación. Es el caso de la Escuela Rural de San Cayetano de Corrientes. Estuve con el docente Nahuel Holman. Él trabaja con sus alumnos en robótica, inteligencia artificial y programación en una escuela primaria. Ya hace 5 años que estás enseñando robótica y programación acá. Sí, hace 5 años y esperemos seguir por muchos años más. Implementando, innovando, acompañando y enseñándole a los chicos que las tecnologías tienen que servir para dar una solución a algo, María Eugenia, que no sea por aprender la robótica, sino que ellos puedan, mediante la robótica, poder ayudar a sus papás a regar las plantas, a cuidar la humedad, a cuidar los materiales reciclables, o sea, con una mirada humanizada y que ellos se apropien de las tecnologías. Yo siempre cuando doy alguna charla digo, a mí no me sirve el autito ese que anda por el piso, porque acá se estropea. Yo necesito tecnología que sirva para que ellos puedan tener soluciones. Creo que es muy interesante lo que estás diciendo, porque a priori alguien diría en una escuela rural cómo están enseñando robótica y programación, y es justamente lo contrario, ¿no? Totalmente. Como vos decís, está catalogado o etiquetado que la escuela rural tiene que estar para otras cosas, y no, podemos innovar de muchísimas maneras utilizando las tecnologías. Eso es lo que me llevó a ganar un premio nacional. Estuve entre los 3 docentes mejores del país, desde esta escuela, con 108 alumnos de una escuelita rural. En la Puna Salteña, a 2.800 metros de altura, llegué al paraje El Alfarcito. Ahí conocí al cura Walter Medina. Él trabaja en una escuela secundaria albergue donde forma a chicos para que trabajen en turismo. Tiene un centro de atención a turistas y también un centro de artesanos. Ahora les enseñamos después instalación de paneles solares, ¿no? Y vienen egresados que tal vez no accedieron a una universidad, pero pueden seguir, y vienen un montón. Desarrollan productos regionales para que hablen del cerro, capacitan en guías turísticos, en paneles solares. ¿Qué otras cosas de formación laboral han hecho? Sí. Bueno, el centro de artesanos, la verdad que está muy bien. Está ahora ya para dar un segundo paso, que es lo que a mí me gustaría que pase, porque ahí se une a los artesanos de todo el cerro para que hagan su artesanía. Acá en el cerro hay ganas, ¿no? Cuando uno les presenta una alternativa posible para ellos, hay ganas. En Santiago del Estero conocí a Carolina Muñoz. Ella es una docente de inglés que incorporó la tecnología para enseñarle a sus alumnos. Su tarea de innovación la llevó a estar nominada al Premio Global de Enseñanza y fue elegida entre las 50 mejores maestras del mundo. Vi muchos testimonios de alumnos tuyos que dicen que con vos se aprende distinto. Sí. Contame qué tiene de distinto tus clases. ¿Por qué de repente llamaste la atención del mundo, de la Fundación Barqui? ¿Cómo sucedió eso? Sencillamente me detuve a escuchar a mis alumnos. Tenía una situación en donde había mucho desánimo, apatía por parte de los chicos en mi clase de inglés. Yo recién estaba iniciando en el cargo, entonces dije, algo tengo que hacer. Y trato siempre de ver de un problema, tratar de encontrar la oportunidad en ese problema, de ser solución y no problema. Entonces dije que iba a empezar a encuestarlos, a saber qué era lo que querían, cómo querían aprender, qué querían aprender, de qué manera. Y así fue el inicio de este camino, escuchando a mis alumnos, escuchando la voz estudiantil. Ellos me indicaron de que el camino era la tecnología. Entonces ahí comencé a fusionar el inglés con la tecnología. Obviamente que ha sido un camino de desconstrucción y de mucho aprendizaje autodidácticamente, pero en ese sentido fui y convertimos un aula tradicional en un aula interactiva. Los casos de Nahuel, Carolina y Walter no deberían ser casos aislados. Lo que ellos hicieron demuestra que hay un impacto positivo de la innovación en las ganas de aprender, en el desempeño escolar y en la formación para futuro.
Queremos que estas experiencias dejen de ser buenas noticias aisladas en un diario y pasen a ser parte de un plan sistemático de educación para todas las escuelas del país. Un caso interesante de innovación educativa es el de Portugal. Hasta hace unos años, el sistema educativo de Portugal tenía malos resultados, abandono escolar y bajo desempeño. Sin embargo, gracias a las transformaciones que llevaron adelante, año a año fueron ascendiendo en las pruebas PISA. El impulso en Portugal tuvo que ver con una idea clave, que era: vamos a poner 3 principios en el sistema, ¿no? Que sería pues equidad, inclusión, calidad, más o menos. Calidad entendida en el sentido más de justicia, digamos, ¿eh? Y vamos a dibujar un perfil del egresado y vamos a dar autonomía a los centros. Y publicaron un decreto de autonomía y flexibilidad curricular que obligaba, entre comillas, a los docentes a discutir el currículum en las aulas, en la escuela. Nosotros también lo hicimos en el Horizonte 2020, debatir sobre el currículum y las prioridades que había que dar al currículum. Por supuesto que una vez hizo esto, no se arregló todo, ni mucho menos, pero se puso lo que puede hacer un gobierno es poner como una base que diga, bueno, yo os doy un instrumento que permita hacer esto. Al mismo tiempo hizo una conexión estrecha con la universidad para hacer acompañamiento a las escuelas. En Portugal hubo cambios de enfoque curricular y educativo, pero también mantuvo la inversión sostenida en educación. Con una escuela pública muy bien valorada, hay un 11% de colegios privados únicamente, un cuerpo docente con mucho prestigio y una buena dotación tecnológica en los centros educativos. En cuanto a lo curricular, el sistema portugués actual prioriza la experimentación dentro y fuera del aula, el desarrollo de actividades cooperativas en lugar de la competencia constante, el uso crítico y consciente de las nuevas tecnologías, la flexibilidad en los espacios y horarios y la creatividad como un criterio a la hora de valorar el aprendizaje, en lugar de memorizar contenidos. Estas reformas fueron acompañadas de una formación continua y obligatoria para los docentes, y además son el resultado del consenso de todos los actores educativos, que entendieron la necesidad de que la escuela se adaptara a los cambios sociales. Otro punto importante es que tenemos que mejorar las condiciones de acceso a la educación. Y acá hay un buen ejemplo nuevamente en la provincia de Buenos Aires de que se puede hacer. Luego de 40 años implementamos el boleto estudiantil gratuito universitario, y eso mejoró las condiciones de acceso al aprendizaje. Una de las prioridades de la reforma educativa tiene que ser mejorar la calidad de enseñanza en los niveles primario y secundario. Cuando un chico termina 6º grado, tiene que saber hacer 3 cosas: leer y comprender bien un texto, expresarse oralmente con fluidez y resolver problemas matemáticos de cierta complejidad. En la secundaria, la escuela tiene que acompañar a los adolescentes en su proyecto de vida, y para eso tiene que darle formación útil para el trabajo, orientación vocacional y aprendizajes en prácticas laborales. Además, tenemos que actualizar su currícula e incluir conocimientos que sí o sí les van a pedir cuando terminen el secundario: inglés, robótica y programación y educación financiera. Hay una serie de conocimientos que se necesitan para el mundo del trabajo y que se necesitan también para el diálogo social que la escuela secundaria tiene que empezar a dar. Además, están las pasantías, que son interesantes porque, como bien vos señalaste, los chicos de los sectores más vulnerables no tienen una cartera social que les permita articularse con las empresas. Entonces, las pasantías le pueden dar ese pase, ese conocimiento de lo que es una educación, un trabajo formal, y además, qué sé yo, conocer gente, conocer cómo es el mundo del trabajo, y tener algunos vínculos que después te ayuden en el futuro a buscar trabajo. Tan importante como mejorar la calidad educativa es medir sus resultados. Hoy, las evaluaciones de aprender se hacen cuando el ejecutivo de turno lo quiere. Nosotros queremos que sea obligatorio y que deban hacerse todos los años. También, además de evaluar a los alumnos, hay que evaluar a los estudiantes de los profesorados, porque ahí vemos la calidad de formación docente y cuáles son los espacios de mejora. También, para que el sistema mejore, necesitamos contar con información. Desde hace años, el Gobierno Nacional intenta avanzar en la nominalidad. Esto es, que haya bases de datos con el nombre de cada chico que va a cada escuela y siga su trayectoria. Esto requiere que los gobiernos provinciales también construyan esta base y la compartan. Esa es una deuda pendiente. No se puede tomar decisiones en educación sin estar basados en la evidencia.
Otra de las prioridades de la reforma educativa tiene que ser combatir la deserción escolar y revincular a los chicos que se fueron de la escuela. Para eso es muy importante tener un sistema de alertas tempranas basados en la información, para no llegar tarde al abandono. Y también llevar adelante un plan nacional de revinculación escolar, trabajando con las provincias en las áreas más vulnerables del país, donde están la mayor parte de los chicos que dejaron la escuela durante la cuarentena eterna. Yo creo que el cierre de las escuelas lo que generó es un efecto, lo que han llamado algunos especialistas, un efecto cuna. Cada uno aprendió lo que podía de acuerdo al medio social y cultural en el que había nacido. Entonces, por eso es tan importante, sigue siendo tan importante la escuela, aunque estemos en la era digital y de la información. Porque, bueno, también para alcanzar eso necesitas a alguien que te lleve la mano para poder alcanzarlo, y esta es la escuela. También tenemos que mejorar las condiciones laborales de los docentes. Por eso es importante invertir en mantenimiento de las escuelas, en conexión a Internet, en acceso a dispositivos y también material didáctico. En cuanto a los incentivos para la carrera, la mayor parte de los estatutos docentes de las provincias tienen más de 60 años, con muy pocos cambios. Hoy estos estatutos proponen un sistema de carrera que no tiene incentivos para capacitarse y para mejorar. No hay premios por desempeño y lo que más pesa en la carrera docente es la antigüedad. Así no hay incentivos para actualizarse y para mejorar. Por eso es clave la formación docente continua y obligatoria. La formación docente es la madre de las reformas en la educación. Un docente bien formado es un docente que enseña bien en el aula y que hace que sus alumnos también puedan aprender mejor. Por eso, la clave es mejorar la capacitación. Durante mi gestión en la provincia, generamos un plan de capacitación docente que llegó a 230.000 docentes y un plan para directores de escuelas en 2.000 escuelas que les dio un postítulo universitario. Para mejorar la carrera docente, la formación, las condiciones laborales, tenemos que involucrar en la discusión a todos los docentes y sindicatos para devolverle el prestigio que la profesión se merece. También a las familias, que tienen que formar parte de las decisiones y estar sentadas cuando se discute sobre educación pública. En la pandemia vimos el valor que tuvieron las familias en la apertura de escuelas. Por último, gran parte de la reforma educativa es poner el derecho a aprender en el centro. Entender que el fracaso o el éxito del sistema educativo depende de que los chicos aprendan. Los estudiantes son los protagonistas. Para mí, una de las cosas que son necesarias es que el sistema educativo se amolde a los estudiantes, no que los estudiantes se amolden al sistema educativo. Entonces, así como para mí lo que más me cuesta es matemática, quizás hay algún alumno que lo que más le cuesta es idiomas. Entonces, para mí la clave está ahí, en amoldar el sistema educativo a las necesidades de los estudiantes. Y entonces la idea de poner al alumno en el centro quiere decir la personalización, quiere decir que la diversidad que tenemos en el aula, la diversidad de ritmos, romper con la idea de que aprendemos todos al mismo tiempo, a la misma hora y lo mismo. Hablamos mucho de educación pública, pero no hacemos lo suficiente. Sarmiento, Roca y toda esa generación tuvieron un plan nacional de educación. Lo llevaron adelante y fueron exitosos. Nosotros tenemos que hacerlo de nuevo. Lo hicimos en el pasado, lo podemos volver a hacer ahora. ¿Y a vos? ¿Cuáles te parecen los problemas más urgentes de la educación argentina? ¿Cómo fue tu experiencia de estudiante? ¿Qué te enseñaron y qué te hubiera gustado que te enseñen? ¿Cuáles son las principales propuestas que tenés para mejorar la calidad de enseñanza? Te leo en los comentarios.